proyecto o tesis doctoral titulada Didáctica alternativa basada en el GeoGebra para la enseñanza de la geometría en educación media. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Proyecto para optar al grado de doctor en educación. Autora Aliris María Jaraba Gutiérrez. Tutor José Cervellón Traterol. Empezamos con el capítulo 1. Contexto empírico. Caracterización del objeto de investigación. Primero hablemos del resumen. La investigación buscó proyectar una didáctica alternativa para la enseñanza de la geometría tomando como base el GeoGebra, en correspondencia con uno de los preceptos perseguidos por la línea de investigación Innovaciones Educativas en la Sociedad del Conocimiento registradas en la UPEL. El propósito fue generar una concepción teórica de una didáctica alternativa para la enseñanza de la geometría en educación media basada en el software GeoGebra que permitiera mejorar las competencias geométricas en los estudiantes, desde la resolución de problemas geométricos para indagar, crear, incorporar y aplicar eficientes medios que pudieran guiarlos hacia una mejor comprensión de estos. La metodología fue cuantitativa, enmarcada en una investigación de campo con una población conformada por 318 estudiantes de educación media, cursantes de matemática en la institución educativa de Soledad y Novasol. De estas se extrajo una muestra de 90 estudiantes que se adoptó el diseño cuasi experimental, lo que significa que la muestra se dividió en dos grupos, uno control y otro experimental. Se adoptó la teoría de las situaciones didácticas de Brunswick en 1983 y la teoría de las competencias representada por Bernstein del 2001. Los hallazgos permitieron reconocer que el uso de la tecnología ha generado cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y que el GeoGebra incorporado al aula facilita la adquisición de conocimientos geométricos, promoviendo la participación de los estudiantes, viendo a la tecnología como una ciencia experimental y un proceso exploratorio motivante dentro de su formación. Pasamos a los interrogantes. Con el estudio se buscó despejar las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles podrían ser las estrategias metodológicas para la enseñanza de la geometría en educación media cuando se utiliza el software GeoGebra? Segundo, ¿qué elementos serán de importancia trascendental para considerarlos en una didáctica alternativa, innovadora, para la enseñanza de la geometría en educación media utilizando el software GeoGebra? Tercero, ¿cómo afecta el desarrollo de competencias geométricas y didácticas mediado con GeoGebra en educación media? Herramientas tecnológicas aplicadas a la educación. Objetivos de la investigación. El objetivo general es generar una concepción teórica de una didáctica alternativa para la enseñanza de la geometría en educación media basada en el software GeoGebra que permita mejorar las competencias geométricas en los estudiantes. Objetivos específicos. Identificar las competencias geométricas que deben desarrollarse durante la formación inicial en educación media. Segundo, analizar cuáles de estas competencias pueden mejorar con el uso del GeoGebra. Tercero, examinar la influencia del uso de GeoGebra en las creencias sobre la geometría y su enseñanza de educación media. Cuarta, derivar constructos teóricos
que conformarán una didáctica alternativa basada en el GeoGebra para la enseñanza de la geometría en educación media. Justificación de la investigación. La justificación de la investigación es muy importante. Algunas de las razones que justificaron una didáctica alternativa para la enseñanza de la geometría en educación media basada en el software GeoGebra, que permita mejorar las competencias geométricas, la adaptación de los diseños curriculares a los cambios científicos, tecnológicos y sociales, y su reflejo en los objetos y de los modos de actuación de los estudiantes de educación media respecto a la geometría y los contenidos que se reflejan en la que debe alcanzar un estudiante para alcanzar adecuadamente las competencias. Los constructos teóricos surgidos a partir de esta investigación se convierten en un apoyo directo a la didáctica de la geometría y una contribución a la línea de investigación de geometría dinámica, así como también una base para posibilitar modificaciones en los planes de enseñanza de la geometría con el fin de cumplir con los objetivos trazados y al tiempo que facilita la posibilidad de alcanzar el perfil del egresado de educación media. De la misma manera, es un aporte porque los conocimientos generados dan respuesta en el orden epistemológico a la formación de competencias en geometría, tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que los elementos teóricos surgidos de aquí pueden ser utilizados por quienes ejercen como docentes en educación media. GeoGebra es la calculadora gráfica para geometría, para cálculo, para álgebra, para estadística. Es una matemática dinámica para aprender y enseñar. Pasamos al capítulo 2. Contexto teórico. El contexto teórico está conformado por los antecedentes de la investigación científica, que a su vez está conformado por teóricos y de campo. Los teóricos están conformados por teorías, postulados, experimentos, testimonios de expertos. Entre los antecedentes de la investigación tenemos, primero, a Peña, tomamos la tesis de Peña del año 2010 con el título de la tesis Enseñanza de la Geometría con TIC en Educación Secundaria Obligatoria, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. El segundo antecedente fue del autor Ruiz en el año 2012 con la tesis titulada Análisis del desarrollo de competencias geométricas y didácticas mediante el software de geometría dinámica GeoGebra en la formación inicial del profesorado de primaria Universidad Autónoma de Madrid, en España. El tercero, con el autor de Arellano en el año 2014, con el título de su tesis Fundamento de Desarrollo y Evaluación de un Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, con soporte informático de la plataforma Moodle para la enseñanza de las matemáticas en etapa secundaria obligatoria, Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Bases teóricas. Las bases teóricas que tuvimos en cuenta en mi tesis doctoral fueron, primero, la teoría de las situaciones, que el máximo representante de esta teoría fue Prusek de 1983. La teoría de las competencias, las fuentes teóricas de la noción de competencia que se remontan a la obra de Descartes y de sus antecesores. Los referentes teóricos. El referente teórico es GeoGebra, un software dinámico de matemática que sirve para enseñar matemática, álgebra, estadística, cálculo, que está manejado en más de 40 idiomas, que es de fácil aplicación y la aplicación es gratuita en los celulares y en los PC. Pasamos al capítulo 3, contexto metodológico, método cuantitativo. En el contexto metodológico, trabajamos con la población y muestra. La población para efecto de la investigación estuvo conformada por estudiantes cursantes de la asignatura matemática de toda la institución educativa de Soledad, de la que se consideró para desarrollar la investigación solo los estudiantes de educación media. La mencionada institución se encuentra localizada en la calle 15, número 1864, del barrio centro del municipio de Soledad Atlántico, en Colombia. El total de estudiantes que conformaron este universo es de 318 estudiantes de educación medias y sus edades estaban comprendidas entre 15 y 18 años.
Son estudiantes que corresponden al estrato 0, lo que significa que provienen de barrios marginales, algunos y otros con familias disociadas. Las muestras son de 90 estudiantes. El tipo de estudio es cuasi experimental porque se armaron en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo control estuvo conformado por 45 estudiantes y el grupo experimental por 45 estudiantes. La técnica de instrumento de recolección de datos. Nos manejamos cuestionarios, lo que señala García y Salcedo en 1998, estudio que estuvo estructurado en 3 partes. Primero, para indagar sobre el grado de dominio de los estudiantes de educación media cursantes de matemáticas. Segundo, en cuanto al manejo del software GeoGebra. Y tercero, para la resolución de problemas geométricos. La validación de instrumentos. Para la validación de instrumentos fue muy importante para determinar la validez de los instrumentos y el plan de actividades que se aplicó a los estudiantes en la investigación. Se utilizó la técnica de juicio de expertos, donde está basado en la opinión de 3 profesores de matemática y 2 evaluadores. Dicha validación consistió en la presentación del instrumento con alternativas de respuestas dirigidas a la evaluación de cada ítem, tanto al instrumento para saber el grado de conocimiento sobre el GeoGebra de los estudiantes de la muestra en estudio, como para la prueba de conocimiento geométrico aplicado al GeoGebra de los estudiantes de la muestra en estudio. La confiabilidad. La confiabilidad de los instrumentos se determinó con la aplicación de una prueba piloto a estudiantes con características similares a los seleccionados para el estudio. Estas pruebas fueron aplicadas a estudiantes en educación media cursante de matemática de la institución educativa Enrique Pupo Martínez en la ciudad de Valledupar, Colombia, ubicada en la calle 29, número 2637, barrio 7 de agosto, Valledupar. Eso es para hacer notar que se tomó una institución porque además de que la población tiene características semejantes a la población de Soledad, son distantes y pertenecen a departamentos distintos, por lo que no hubo ningún riesgo de que se contaminara la información recabada para la confiabilidad del instrumento. Análisis estadístico de los resultados. Se aplicó la T-de-Students para mostrar no correlacionadas, tomando un nivel de significación del 5% previa formulación de la hipótesis nula y alternativa. Sistema de hipótesis. La hipótesis general. El dominio del software GeoGebra incide en alta medida en la resolución de problemas geométricos en estudiantes de educación media de la institución educativa Soledad en Novasol. La hipótesis específica. La resolución de problemas geométricos en los estudiantes cursantes de matemática de educación media de la institución educativa Innovasol está relacionada directa con el dominio del software GeoGebra. Ahora empezamos con el cuadro del software GeoGebra en la geometría de la dinámica llamada GeoGebra. Eso fue una encuesta aplicada a los estudiantes de la muestra en estudio. El capítulo 4, arrancamos, presentación, análisis de resultados. Presentación y análisis de resultados. Análisis de resultados. Miren los cuadros, el cuadro 6 donde se muestra que se ha usado el GeoGebra como recurso didáctico, el cuadro 8 donde hay la disponibilidad de los estudiantes a participar en un programa de entrenamiento para aprender a utilizar el GeoGebra en la resolución de problemas geométricos. Trabajando de la mano con el grupo experimental. Trabajando de la mano con el grupo experimental fue muy importante. ¿Por qué? Porque en ese trabajo que se hizo, una vez conformados los grupos, se inició las actividades en clase con el grupo experimental, para lo cual la investigación contó con la planificación que se anexa al final del reporte. Capítulo 5. Contexto generativo, aportes de la enseñanza de la geometría, con apreciación entre grupos, control y experimental. Conclusiones. Un sentido específico del GeoGebra promueve la conexión entre las matemáticas y el mundo real del estudiante debido a que las actividades de resolución de problemas contextualizados en situaciones reales lo conducen hacia un mundo en el que puede visualizar en un mundo gráfico sin necesidad de usar escuadras, reglas, compás, papel y lápiz, puesto que ante una situación problemática real, un resultado numérico tiene sentido desligado del contexto. Es necesario darle sentido teniendo en cuenta las condiciones impuestas por la situación. Este software es dinamizador para la geometría. Las recomendaciones. Se debe incrementar el uso del
del software GeoGebra en el aula